Contaminación del suelo. ¿Qué es la contaminación del suelo? La contaminación de la tierra es una alteración del suelo por la presencia de sustancias químicas producidas por el hombre. Se interpreta como la presencia de sustancias químicas tóxicas en el suelo en concentraciones elevadas como para representar un riesgo para la salud humana y/o el ecosistema. Este mal invisible aparece cuando la concentración de contaminantes en la superficie es tan alta que daña la biodiversidad del suelo y pone en riesgo nuestra salud a través sobre todo de la alimentación. Precisamente actividades como la ganadería y la agricultura intensiva suelen emplear fármacos y fertilizantes que contaminan los campos, al igual que ocurre con los metales pesados y otras sustancias químicas de origen natural o antropogénico. Los suelos han sufrido y siguen padeciendo la contaminación de todo tipo de residuos, dado que poseen la capacidad de retener y acumular los agentes contaminantes durante un largo periodo de tiempo. Las problemáticas de la contaminación más frecuentes casi siempre se relacionan con las actividades de las personas. Causas que la originan. Entre las causas antropogénicas más habituales de la contaminación del suelo, la FAO destaca la industria, la minería, las actividades militares, la gestión de desechos. Aquí entra la basura tecnológica y aguas residuales, la agricultura, la ganadería y la construcción de infraestructuras urbanas y de transportes. El uso excesivo de fertilizantes es uno de los principales contribuyentes a los problemas ambientales vinculados a la agricultura. En esta gráfica se logra ver el ascenso del consumo anual de fertilizantes desde el 2008 hasta 2018 y es un ascenso que parece no disminuir. La contaminación del suelo es una alteración por la presencia de sustancias químicas hechas por el hombre. Se define como la presencia de sustancias químicas tóxicas en el suelo en concentraciones suficientemente altas como para representar un riesgo para la salud humana o el ecosistema. Normalmente esta contaminación es producida por la ruptura de tanques de almacenamiento subterráneo, uso de pesticidas y acumulación directa de residuos industriales. Se encuentra la contaminación puntual, se debe a razones concretas, tiene lugar en áreas reducidas y sus causas son fáciles de identificar. Esta contaminación terrestre es habitual en las ciudades, los emplazamientos de antiguas fábricas, los alrededores de las carreteras, los vertederos ilegales y las depuradoras. Se encuentra la contaminación difusa, abarca territorios muy amplios y sus causas son diversas o difíciles de identificar. Este suceso implica la dispersión de contaminantes a través de sistemas, aire, suelo, agua, y tiene un impacto importante sobre la salud humana y el medio ambiente. Está causada generalmente por el transporte de sustancias contaminantes, tanto solubles como particuladas, a lo largo de amplias zonas, con frecuencia alejadas de la fuente de origen. Esta la contaminación natural es el proceso de concentración de toxicidad entre los que determinan algunos elementos metálicos presentes en los minerales originales de algunas rocas. Esta contaminación sucede por la presencia en el suelo de compuestos naturales causados por los desequilibrios que crean las deposiciones atmosféricas y las precipitaciones del agua. Como ejemplos, tenemos a los fenómenos naturales tal como las erupciones de los volcanes e incendios forestales. También está la contaminación antrópica, es la contaminación causada por el hombre al producir desechos que afectan el suelo en las diferentes actividades que realiza en la sociedad. Hablamos de un tipo de contaminación que se produce cuando los contaminantes son introducidos en la atmósfera debido a las actividades humanas. Como ejemplos de contaminación antrópica, menciono las que provienen de automóviles, procesos industriales, calefacciones, entre otras. Contaminación por sustancias químicas. Esta contaminación es generada por aquellas sustancias que son producidas por el hombre, como lo son los pesticidas, los solventes y los hidrocarburos. Estas sustancias provocan daños y cambios del ecosistema del suelo. Las sustancias químicas pueden pasar del aire al agua o al suelo cuando se fabrican, se utilizan o se eliminan. Algunas sustancias son nocivas si se liberan en el medio ambiente, aunque no exista un impacto inmediato y visible. En ella, algunas sustancias químicas son más preocupantes que otras, ya que pueden entrar a la cadena alimentaria y acumularse o persistir en el medio ambiente durante muchos años más. Contaminación por infiltración.
Este tipo de contaminación se desarrolla cuando el agua de la superficie se infiltra en el suelo, donde el efecto que provoca va a depender directamente de la cantidad del agua de la superficie y el tipo de suelo, porosidad. Algunas consecuencias de la contaminación del suelo son la pérdida de la flora y su variedad, dificultades para la agricultura, contaminación y pérdida de la fauna, deterioro del paisaje. Contaminación por eliminación de residuos. La contaminación por eliminación de residuos es la acumulación de residuos en un lugar determinado, generando la contaminación directa del suelo tras su degradación, exposición al medio ambiente y lixiviación. Se produce cuando los residuos recogidos en los vertederos se pudren, provocando un olor y causan contaminación del aire en áreas circundantes, lo que también crea problemas a nivel administrativo. Una de las consecuencias de esta generación de residuos es la sobreexplotación de residuos naturales, ocupación del espacio, deterioro del paisaje, contaminación de suelo, aire y agua y mayor riesgo de incendios. Contaminación por superficies de escorrentía. Como bien lo dice la palabra, escorrentía es por el arrastre de contaminantes como fertilizantes, el petróleo y plaguicidas, debido a la presencia de nieve o lluvias que erosionan y se filtran en el suelo o dentro de él. Este constituye un gran problema en las áreas urbanas, ya que el estudio del comportamiento de los sedimentos depositados sobre una superficie varía siempre que va a determinar su característica de acumulación en tiempo seco o de lavado durante el evento de lluvia. Contaminación por instalaciones comerciales e industriales abandonadas. Más bien llamado como la contaminación de un terreno baldío, que determinadas industrias y comercios dejan abandonados. Estos mayormente poseen concentraciones de elementos, contenedores y tambores, que tienen contaminantes ambientales y residuos peligrosos. Una de las principales causas de la contaminación es el almacenamiento incorrecto de productos y residuos en actividades industriales, ya que es una de las principales fuentes de contaminación del suelo, además de los vertidos de residuos incontrolados, escombros industriales, bidones enterrados, almacenamiento incorrecto de productos o residuos, accidentes en el transporte de mercancías, fugas en tanques u operaciones deficientes, vertidos incontrolados de aguas residuales y uso incorrecto de pesticidas y hormonas. Daños a la salud. Los contaminantes de la tierra pasan a nuestro organismo a través de la cadena trófica, propiciando aparición de enfermedades. Además, la propagación de los antibióticos por el medio ambiente favorece la resistencia de los patógenos a estos fármacos. Peores cultivos. Los agentes de la contaminación del suelo comprometen la seguridad alimentaria de la población mundial al disminuir la cantidad y la calidad de las cosechas. Contaminación del agua y del aire. El deterioro de la superficie terrestre repercute en la calidad del agua y del aire, sobre todo en los países en vías de desarrollo. Desaparición de especies. La contaminación del suelo es una de las principales causas que podrían desencadenar la sexta extinción masiva de la historia.
La población terrestre de vertebrados ya se redujo en un 38% entre 1970 y 2012. Desertificación. El número de habitantes de las zonas más áridas del planeta podría suponer el 45% de la población mundial en 2050, mientras los humedales del mundo han perdido el 87% del área en los últimos 3 siglos. Hemos llegado a la conclusión de que el hombre es el principal causante de la contaminación del suelo en sus distintas formas, ya que él con sus acciones es quien propicia esta clase de desastres. Al tirar basura en lugares públicos, usar sustancias tóxicas como insecticidas, plaguicidas y herbicidas para el uso de la agricultura, el hombre desecha residuos de esta y distintas formas, lo que ocasiona la contaminación. La destrucción y el deterioro del suelo son muy frecuentes en las ciudades y sus alrededores. Por este tipo de acciones y conductas antisociales del hombre al no importarle su bienestar ni el de los demás. La contaminación del suelo se presenta en cualquier parte donde se arrojen basura y sustancias contaminantes a los mismos suelos, al agua o al aire. Por eso es importante tomar acciones de solución inmediata ante dicho problema. Hay que tomar conciencia sobre esta problemática, ya que de seguir así implicaría enfermedades que pueden ocasionar la muerte, sobre todo al comer frutas alteradas con sustancias tóxicas.